Listo. ¿Ahora sí me escuchan? Muy bien. Buenas noches. Tuvimos algunos problemitas técnicos, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Los saludamos, Humberto, Ismael y yo. Seguimos con bien, por pura gracia de Dios. Espero que ustedes también. Hoy vamos a continuar nuestro estudio con el libro de Éxodo. Nuestro objetivo del día de hoy es examinar todo el capítulo 19. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 19, versículo 18. Éxodo 19, 18 dice: el monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente. El nombre del tema es Dios desciende en el Sinaí. Y bueno, podemos darnos una idea de lo que pasó, ¿verdad? Pero vamos a ver con más detalle. Después de lo que vimos la semana pasada en el capítulo 18, cuando Moisés establece los jueces, obviamente siguiendo el concepto de su suegro Jetro, y vimos que después de eso Jetro se marchó. Luego Moisés registra que los israelitas partieron de Refidín y llegaron al monte Sinaí. Vamos a leerlo en Éxodo 19, versículo 1 y 2. Éxodo 19, 1 y 2 dice: los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte. Ahora, me ponen por favor la opción para mostrarles el mapa. Aquí podemos ver el mapa que hemos estado siguiendo poco a poco según avanzan los capítulos, y ahora se nos dice que llegaron a Sinaí. Para que puedan ubicarse, Sinaí está acá abajo. Entonces está todo el camino que hemos recorrido, ¿verdad? Desde Ramsés, Sucot y luego Sucot de Etam, a Migdol, cruzaron el Mar Rojo, llegaron a Mara, a Elim, al desierto de Sin, a Dofka, a Luz, a Refidín y de ahí a Sinaí. Todo el recorrido que han hecho. Ahora, obviamente estas regiones son aproximadas, ¿verdad? Digo, porque vamos a ver un poco más a detalle lo del Sinaí. Y bueno, ahí donde está ubicado en el mapa es una ubicación aproximada. No pude ubicarlo exactamente con el monte que se considera que es el monte Sinaí. Pero bueno, si regresamos al texto, nos dice: los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. A los 3 meses de haber salido de Egipto, si tú lees ahí la NBI, parece ser que les tardó 3 meses en llegar, ¿verdad? Pero si leemos la Reina Valera 60, en ese mismo versículo, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ahora, fíjate cómo hay una diferencia. En este caso la Reina Valera 60 lo está traduciendo literalmente, la NBI no. La NBI dice: llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses. Y si lo tratas de comprender así según nuestro idioma, a los 3 meses significa que pasaron 3 meses, ¿verdad? Cuando llegaron al Sinaí. Pero lo que dice la Reina Valera 60 es que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, en el mes, o sea, al llegar ahí dice, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. En el mes tercero, en el mismo día. ¿A qué hace referencia? Bueno, según el comentario de Pulpit, dice que esto significa que llegaron el primer día del mes tercero. Entonces, la NBI pareciera decirnos que llegaron después de 3 meses, ¿verdad? 3 meses cumplidos. Pero según el original y el comentario de Pulpit, si llegaron, dice, en el mismo día llegaron al desierto, en el mismo día del mes tercero, eso estaría diciendo que sería el primer día del mes tercero, no el último día, como nos haría entender la NBI, ¿verdad? Eso es para tratar de ubicarnos en tiempo cuánto ha durado el viaje. Ahora, si el comentario de Pulpit es correcto, podemos deducir que con la última fecha que teníamos, bueno, no fecha, el último registro del tiempo que había pasado fue cuando llegaron al desierto de Sin. Vamos a recordarlo en Éxodo 16.1. Éxodo 16.1 dice: toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí.
esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Ahora, ¿qué pasó en el desierto de Sin? Fue cuando Dios les dio el maná, no sé si recuerdan. Ahora, ahí nos dice que llegaron al desierto de Sin a los 15 días del mes segundo. Y luego tenemos el registro en el capítulo 19, que justo en el día del mes tercero llegaron, es decir, el primer día del mes tercero, entonces han pasado 15 días. Entonces, si nos regresamos por favor al mapa, para tratar de ubicarnos, tenemos el desierto de Sin y acá abajo está el desierto de Sinaí, lo que indicaría que este viaje les tomó 15 días. Bueno, no el viaje, ¿verdad?, sino el tiempo que emplearon. Ahora, sabemos que del desierto de Sin hubo problemas con el maná, pasaron unos pocos días y luego llegaron directo a Refidín, pelearon con los amalecitas, instituyeron los jueces y algunos consideran que no puede ser el primer día del tercer mes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muy poco tiempo en el lapso de cuando pelearon con los amalecitas, que fue prácticamente cuando llegaron a Refidín, ¿verdad? ¿Se acuerdan que llegaron a Refidín, no había agua, se quejaron, trataron de juzgar a Moisés, se lo amenazaron con matarlo a pedradas? Luego Dios le dice a Moisés, bueno, que se vaya al monte, a la roca que está en Horeb, y que de ahí golpeara la piedra. Ya vimos lo que eso significaba o simbolizaba. Bebieron agua y parece que inmediatamente en ese mismo momento los amalecitas los atacaron. O sea, habrá sido el mismo día que llegaron. Y luego instituyeron jueces y no sabemos cuántos días les debió haber tomado, pero pudo haber sido muchos días. Entonces, hay otros comentaristas que se refieren a que llegó no en el primer día del mes, sino en el último día del tercer mes. Lo que daría más oportunidad de ubicar en tiempo más o menos nuestros cálculos estimados de cuánto tiempo pudieron haberse tardado estableciendo los jueces, ¿verdad? Pero bueno, ahí está para que lo tomemos a consideración. A fin de cuentas, el escritor, en este caso Moisés, no está haciendo énfasis en el detalle de cuánto tiempo está pasando de tal lugar a tal lugar, sino que en una manera resumida. Entonces puede ser que sea que llegaron al Sinaí al finalizar el tercer mes o al principio del tercer mes. Ahí va a quedar en criterio este. Ahora, si regresamos al texto, nos dice, versículo 2, después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte. Ahora, este es un dato importante porque nadie sabe con exactitud dónde está el monte Sinaí. Nadie lo sabe. Sin embargo, esta característica de que acamparon frente al monte debiese indicar que tiene que haber un monte que a las faldas, o sea, abajo del monte, tendría que haber lugar suficiente para poder tener ahí acampando al 1.200.000 aproximadas de personas, ¿verdad?, que había ahí. Entonces, estos datos o esta seña particular ha llevado a algunos a concluir, según el Reformation Bible Study, dice, el monte Sinaí es tradicionalmente identificado como el monte Jebel Musa. Esto se debe a que este monte tiene una gran área plana en su base donde los israelitas permanecerían sin problemas durante 11 meses. Ahora, los 11 meses los vamos a ver en Números capítulo 11, se especifica cuánto tiempo había pasado y de ahí determinamos los 11 meses, pero lo vamos a ver más adelante con más detalle. Ahora, el comentario Benson nos dice, el monte Sinaí es el más alto de todas las montañas de la región, basándose en ese que tradicionalmente se considera que es el monte Sinaí. Entonces, considerando que es el monte más alto de la región y que bajo el monte hay un área suficientemente grande para albergar a todos los israelitas, bueno, se considera que es el monte Jebel Musa. Y aquí les traigo unas fotos. Si me ponen por favor la imagen. Aquí tendremos lo que es el monte Jebel Musa y se considera el monte Sinaí. ¿Por qué? Pues por toda la región que tienen abajo, ¿verdad? Si te puedes fijar, toda la parte plana que tiene, digo, yo volteo para allá porque estoy viendo el proyector, yo sé que ustedes no lo ven, pero toda la parte que está abajo, plana, podría albergar sin problemas a todos los israelitas. Entonces se considera tradicionalmente tanto musulmanes como
cristianos y judíos, bueno, principalmente judíos y musulmanes de aquella región, concuerdan en que este sería el monte. Ahora, aquí está el monte desde otra perspectiva, y el tamaño de las personas comparado con la parte más alta, ¿verdad? Están a punto de llegar a la parte más alta. Y no sé si pueden ver que ahí, lo voy a tratar de señalar por aquí en la imagen, se alcanza a ver personitas caminando. Bueno, le digo personitas porque se ven chiquitos, son personas normales. Se ve que alcanzan, o sea, están subiendo, ¿verdad?, en una especie de fila india para llegar a la cima. Bueno, ese lugar, supuestamente hay dos formas de subir. Le llaman el camino para los flojos, que supuestamente es mucho más sencillo, y el camino de la escalera del arrepentimiento, o los escalones del arrepentimiento, que es esta imagen que les pongo. Aquí se alcanza a ver la parte final de la escalera del arrepentimiento, los escalones del arrepentimiento, y son, déjenme recordar la cantidad exacta de pasos, 3.750 escalones para llegar ahí. 3.750 escalones para llegar ahí. Regresemos al texto. Si este es el monte, bueno, es el más alto, es el que tiene espacio ahí, en teoría es el único que coincide con la descripción, entonces tendríamos la posibilidad de ver, sobre todo este tipo de imágenes, darnos una idea de lo que pudo estar viendo el pueblo. Ahora déjenme ponerles la imagen anterior. Imagínate que tú eres un israelita y estás ahí en la parte de abajo, ¿verdad? Y como vamos a ver, Dios se va a manifestar a ellos y Dios va a hablarle a Moisés desde el monte y la gente lo va a escuchar. Y como vimos la descripción del versículo inicial, va a descender con fuego y vamos a ver que hay una densa nube. Entonces imagínate el panorama, el tamaño en la escala, ¿verdad?, de la montaña. Y si hay una densa nube que va a bajar al monte, ¿de qué tamaño sería esa nube? Como para que todos vean y que se vea que está bajando al monte. Tendría que ser algo enorme e impresionante, ¿verdad? Pero bueno, continuemos con el texto. Versículo 3 al 6, Éxodo 19, 3 al 6, dice, o sea, acamparon junto al monte, ¿verdad? Dice, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Habíamos hecho una pausa ahí para ver el trayecto que habían tenido, el tiempo estimado de lo que estuvieron ahí, o cuánto les tomó llegar acá. Una idea de cómo es el monte, y luego nos dice, ahora es el versículo 3, ese monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Todos están acampando y Moisés sube. Seguramente todos podían ver que Moisés empezaba a subir, ¿verdad? Dice, desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Y bueno, la primera pregunta que me surge, no sé tú, es ¿por qué Dios le habla a Moisés hasta que sube a la montaña? ¿Subió completamente o no subió completamente a la montaña? ¿Y cuánto tiempo le habrá tomado? ¿Te acuerdas de la imagen, el tamaño de la personita y la tremenda montañota? ¿Cuánto tiempo habría tomado que Moisés subiera para hablarle? Y luego fíjate que le dice, ahora ve y dile eso a los israelitas. Ahora, sin todo el camino que hemos estudiado de los israelitas, desde que salieron de Egipto, Dios le ha hablado a Moisés ahí donde está. ¿Qué necesidad hay de hacer que Moisés suba al monte, que le hable y luego que baje a comunicar a los israelitas, si nunca antes había sido necesario, nunca antes en el trayecto, nunca antes había sido necesario que se subiera a algún monte para hablar con él, ¿verdad? Alguno puede decir, pues que no había montes. Ok, a lo mejor no había montes en todo el camino. Pero ¿para qué subirse? ¿Por qué no le habla directamente como ha sucedido en otras ocasiones? Bueno, hay un propósito para eso, pero todavía no llegamos ahí. El punto es, fíjate, dice, el monte, el versículo 3, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios y desde ahí lo llamó el Señor, dice la NBI. Veamos la Reina Valera 60, el versículo 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. Y esto es curioso, la NBI nos hace pensar que Moisés subió y desde ahí el Señor le habló. Y eso te daría a pensar, bueno, a mí me hace pensar que le habló hasta que estaba en la parte más alta, ¿verdad? Subió al monte y ahí le habló.
Pero la Reina Valera 60 nos dice que subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. Y eso suena extraño porque entonces, ¿está Moisés en el monte o está Dios en el monte? ¿Cómo es que Moisés sube pero Dios lo llama desde el monte? Bueno, algunos comentaristas, y me parece que la observación es correcta, consideran que Moisés no llegó a la cima, sino que Moisés empezó a subir y luego Dios lo llamó desde el monte. Esto parecería indicar que Dios estaba en la parte más alta y Moisés no alcanzó a subir completamente. Algunos comentaristas, como el Ellicott, considera que se llegó solamente hasta la mitad. El comentario Benson también dice que no pudo haber subido la montaña totalmente, sino que Dios le habló desde la parte más alta, estando Moisés en un punto intermedio. Bueno, el diccionario Cambridge Bible for Schools and Colleges dice, al parecer Moisés no llegó a la cima, sino que antes de llegar Dios le habló desde la parte más alta, lo que les estoy comunicando. Entonces, quizás no tuvo que esperar tanto tiempo en llegar hasta arriba, ni esforzarse tanto Moisés, ¿verdad? Pero cuando dice, desde ahí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Obviamente ese es el mismo, ¿verdad? Los descendientes de Jacob son los descendientes de Israel, porque Dios le cambió el nombre a Jacob. Versículo 4, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que como sobre alas de águila? Yo pensaría, pues si yo digo que, o sea, yo me imagino estar por arriba de las alas del águila, pues yo me imaginaría que el viaje fue así como que tranquilito, yo ni me esforcé y el águila me trajo. Así me imaginaría yo, ¿verdad? Si alguien me dice, oye, te llevo a tu casa como con encima de las alas del águila, pues me imagino que yo nomás me subo y me llevan y allá me bajan, ¿verdad? Pero eso no sería una buena descripción de lo que pasó en todo el camino, ¿verdad? Con todo lo que les pasó a los israelitas. Bueno, por eso tenemos que ir al contexto histórico. ¿Qué significa o qué habrían entendido las personas de aquellos lugares cuando se les dice que como sobre alas de águila, ¿verdad? Si dice como sobre alas de águila. Bueno, dice el diccionario el comentario de Ellicott. Dice, cuando el águila cría a sus crías, por primera vez, se dice que el águila los ayuda en su vuelo, volando debajo de ellos, para que puedan asentarse sobre sus alas o espaldas si es necesario. O sea, imagínate que el águila quiere ayudar a sus polluelos que están empezando a volar, el polluelo se avienta del nido, empieza a volar, pero el águila, como medida precautoria, está abajo. Imagínate que va el polluelo esforzándose por volar y abajito va el águila con sus alas extendidas, obviamente, por si el polluelo se cansa, se le complica o no puede apoyarse y continuar volando. Es decir, mi idea de lo que yo entendería de que yo nomás me subo el águila y me lleva, eso es falso. Lo que sucede es que las águilas vuelan abajo de sus polluelos por si acaso se caen. Y si llegaran a fallar o no sé qué le puede pasar a un polluelo mientras está volando, imagino que se cansa o algo, o es un viento fuerte que lo llega a aventar, bueno, el águila está abajo de ellos por si algo sucede. Esto indicaría, dice también el comentario de Ellicott, dice, Dios quiere decir que ha otorgado a su pueblo el mismo cuidado tierno y poderoso y los ha soportado poderosamente cuando podrían haber caído, apoyado su primer vuelo como novatos y así los salvó del desastre. O sea, en lugar de entender que se subieron y los llevó, más bien se entiende que Dios estuvo al pendiente de ellos siempre para ayudarles cada vez que tropezaron, porque eso es lo que haría un águila con sus polluelos. Eso es lo que significa en la realidad, ¿verdad? Decir que alguien va como sobre las alas de un águila. No que el águila hace el esfuerzo por ti, sino que el águila te apoya, si tú eres el polluelo, el águila te apoya si es que llegas a tropezar, de manera que no te mueras. Porque si el polluelo va volando y se cansa y cae y se muere, se mata, ¿verdad? Y el águila está para evitar eso. Pero el águila interviene simplemente o solamente cuando el polluelo está en problemas. Y eso es lo que hemos visto que Dios hizo. Cuando el pueblo se quedaba sin agua, Dios intervino, ¿verdad? Cuando se quedaron sin comida, Dios intervino. Cuando los atacaron, Dios intervino. Siempre ha estado Dios con ellos, ¿verdad? Pero solamente cuando están tropezando, cuando cayeron y cuando piensan que van a morir, entonces Dios los rescata, tal como un águila a sus polluelos. Entonces ir como sobre alas de águila indica que Dios siempre estuvo ahí para levantarte cuando caíste. Y eso lo debemos entender muy bien los cristianos, ¿verdad? Ahora, dice el versículo que sigue, el versículo 5.
si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Y aquí tenemos una condición, ¿verdad? Si ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto. Y eso es importante que lo entendamos. Algunos piensan, como yo pensaba, seguramente, si Dios es bueno, ¿por qué pone condiciones? ¿No? Es como si yo viera que mi hijo tiene problemas y yo quiero decirle, hijo, quiero que estés conmigo, quiero que vivas bien, pues yo te lo voy a dar gratuitamente, no te voy a pedir nada a cambio, porque eres mi hijo y yo te amo. Y luego algunos se encuentran en esos pasajes y vemos que Dios les condiciona. Si ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva. Hay una condición. ¿Y qué se necesita o qué es lo que Dios demanda? Que seas obediente y que cumplas el pacto. Hasta ahorita, ¿qué es lo que hemos visto que Dios les ha pedido? No se ha dicho mucho con respecto a la ley. Sabemos que aquí hay mucho que no se nos ha dicho, sobre todo en el caso de cómo se juzgaba a los israelitas, que vimos que Moisés dijo que les enseñaba las leyes de Dios y entendíamos que era, conforme se iban presentando las situaciones, Dios daba instrucciones sobre cómo resolver conflictos entre las personas y se establecían leyes definitivas. Y se las iba enseñando al pueblo, pero todavía no se nos revelan a nosotros. Entonces, podemos ver que cuando dice que si cumplen mi pacto, bueno, el pacto empezó desde que salieron de Egipto, ¿verdad? Y Dios les dijo que tenían que confiar en Él, tenían que obedecerle a Él. Desde ahí ya sabíamos que era un pacto de obediencia y que tenías que confiar en Dios. Luego, con las leyes que se dieron en el juicio entre las contiendas y las dificultades que tenían entre los israelitas, se van agregando más cosas. Vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana que Dios les da los 10 mandamientos en el próximo capítulo. Entonces, la condición es, me tienes que ser del todo obediente y tienes que cumplir con mis condiciones del pacto. La pregunta es, ¿por qué les pone condiciones? ¿Por qué no se los da gratuitamente? Y es por eso que no debemos olvidar lo que sucedió en Edén. Cuando Adán y Eva, antes de que tomaran del fruto prohibido, tenían acceso a Dios, disfrutaban de la presencia de Dios y Dios gobernaba sobre todas las cosas y les había delegado a ellos el gobierno de todas las cosas. Cuando comen del fruto prohibido porque deciden rebelarse, se rebelan contra Dios y ellos quieren establecer sus propias reglas, entonces Dios los expulsa del Edén para que no coman del árbol de la vida. Pero no es como un castigo, sino una protección para ellos, porque si comen del árbol de la vida, vivirán para siempre y no habría descanso nunca de sus malas obras, ¿verdad? Porque aún así, cuando mueres, en teoría, dices, bueno, todo el sufrimiento que estaba en este mundo de cierta manera pasa, aunque sabemos que si no eres salvo, pues te espera una eternidad de sufrimiento, ¿verdad? Pero en eso consistía la prohibición del árbol de la vida, ¿verdad? En detener y refrenar la maldad y librar a las personas de un sufrimiento continuo, eterno, sin, vamos a ver más adelante y no me quiero adelantar, sin el proceso de conocer a Dios. Pero bueno, el punto es que al momento en que Adán y Eva son expulsados y se les prohíbe regresar al Edén es porque la maldad de ellos les impide estar con Dios, porque Dios es un Dios justo. Y si Dios es un Dios justo, no va a tolerar la maldad. Y si Él es soberano, no tiene por qué tolerarla. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios no tiene por qué tolerar el pecado. Y si Dios es soberano y dueño de todas las cosas, y Él es bueno, no va a tolerar la maldad. No hay ninguna razón para que Dios deje con vida a un malvado, porque lo único que va a hacer es más daño y va a provocar más dolor. Así que lo más sabio y lo más justo que puede hacer un Dios bueno es acabar con la maldad para que nadie más salga lastimado. Sin embargo, Dios es muy misericordioso. Pero no podemos olvidar estas condiciones, porque aunque somos cristianos y sabemos que Cristo pagó por nosotros y decimos que la salvación se nos entrega gratuitamente, no fue gratuita la salvación porque Cristo pagó el precio. Entonces a los israelitas les está diciendo, si completamente me obedeces y cumples mi pacto, entonces serás mi especial tesoro. Y ahorita analizamos esa palabra. Pero hay una condición, no puedes vivir junto a un Dios santo si tú no eres santo. No puedes estar ante un Dios perfecto si tú no eres perfecto. ¿Por qué? Porque el Dios perfecto no va a permitir la maldad que eres tú. Cuando la gente dice, ¿por qué Dios no acaba con toda la maldad del mundo? No sabe lo que está diciendo, porque si Dios hoy terminara con toda la maldad del mundo, ¿quiénes quedarían con vida? Ninguno, porque todos somos malos, ¿verdad? Así que Dios en su misericordia no ha quitado la maldad del mundo, la va a quitar. Sabemos que lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Está la promesa, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, pero aún no. El punto es, Dios les está dando un mensaje claro. Si ustedes van a estar conmigo, yo, Dios, no puedo dejar de ser Dios, y yo sigo demandando lo mismo que se esperaba de Adán y Eva cuando estaban en el Edén.
perfección, ausencia total de pecado y de maldad. ¿Por qué? Porque si lo hicieras, Dios tendría que condenarte, tendría que liquidarte de inmediato, darte tu merecido. Entonces, Dios les está diciendo, ustedes obedézcanme y entonces van a ser mi pueblo. Aquí claramente se especifica la condición que deben de cumplir. Ahora, cuando dice, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, la Reina Valera 60 dice, vosotros seréis mi especial tesoro. Propiedad exclusiva, dice la NBI, especial tesoro, dice la Reina Valera 60. ¿Qué dice el original? Las palabras propiedad exclusiva o especial tesoro en hebreo son una sola, segulá, que se traduce como posesión o propiedad. El comentario de Hélicos da una definición así, dice, se traduce como ganar o adquirir, que tiene el sentido de posesión o propiedad, pero dice, significa principalmente alguna posesión valiosa que el propietario ha obtenido por sus propios esfuerzos. Y aquí hay otra cosa muy claro, le está diciendo, ustedes si cumplen con todo lo que yo les pido, serán mi especial tesoro, pero eso no significa que es algo que ellos se ganan. Está diciendo, son mi propiedad por mi esfuerzo, porque si analizamos todo lo que ha pasado desde que salieron de Egipto, o bueno, desde que estaban en Egipto y Dios envió a Moisés, Dios ha hecho todo, ellos no han hecho nada más que equivocarse, ¿verdad? No tienen ningún mérito en la salvación física que Dios les está dando al sacarlos de Egipto. Así que Dios dice, ustedes serán mi especial tesoro, algo que yo gané. Yo hice todo para que ustedes salieran, yo los he traído hasta acá, ustedes son míos, pero sí cumplen con la total obediencia y con mi pacto. ¿Se entiende? No los liberó para que hagan lo que quieran. Son libres para estar con Él, porque serán de Él si y solo si tienen total obediencia y cumplen con el pacto. Esa condición jamás ha sido removida. Es lo que se requiere para estar con Dios. ¿Cómo es que nosotros, los cristianos, podemos tener libre acceso a Dios? Por la obra de Jesús. No es que Dios bajara sus estándares, como algunos dicen. Algunos piensan que Dios en el Antiguo Testamento era muy estricto y como vio que no le funcionaba, pues le bajó a sus leyes, le bajó a su carácter y en el Nuevo Testamento ya dejó que más gente se salvara porque Dios bajó el estándar requerido, pero eso es totalmente falso. Dios sigue demandando absoluta perfección. Por eso es que es imposible para el hombre salvarse. Desde la primera vez que cometiste un error, ya estás condenado. Desde la primera vez que pecaste, ya estás condenado. ¿Por qué? Porque ya te mereces la muerte. Algunos dicen, bueno, pero si hago muchas obras buenas, Dios me va a perdonar. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Incluso nuestros amigos judíos que niegan a Jesús como el Mesías, tienen ese concepto, lo he leído y los he escuchado, dicen, mira, sí, nosotros cometemos pecados, pero yo no necesito a nadie que me pague mi pecado, no necesito que nadie pague mi deuda, si yo la voy a pagar haciendo buenas obras. Y la verdad es que a mí me sorprendió mucho escucharlo, ¿por qué? Porque si tú pones esa misma analogía en un caso, por ejemplo, ante un juez, y lo he dicho anteriormente, pero imagínate que hay un violador, un hombre violó a una niña pequeña, como no hace mucho sucedió en México, y la mató. Imagínate que va ante un juez y este asesino violador le dice, bueno, pues la verdad es que sí lo hice, pero he hecho muchas cosas buenas. Así que creo que deberías perdonarme porque tengo más cosas buenas que malas. ¿Qué pensarías tú del juez si le dice, ok, sabes qué, tienes razón, hiciste muchas cosas buenas, puedes irte? Ese juez no es un juez bueno, no es un juez justo. ¿Por qué? Porque no le está dando su merecido. Y podría decir, oye, pero he hecho muchas cosas buenas, ¿y eso qué? Lo que cuenta es lo malo que hiciste. O le podría decir, bueno, voy a hacer más cosas buenas. Si me das la oportunidad, puedo hacer muchas más cosas buenas. Eso tampoco altera para nada lo que se merecen sus acciones. Así que nadie puede obtener la justicia que perdió al momento de que pecó. No se puede retomar, no se puede adquirir, no se puede conseguir una nueva justicia. Eso es imposible para el hombre, pero posible para Dios. Dios lo que hizo, enviando a su Hijo Jesucristo, es que pagó la cuenta que nosotros no podíamos pagar y luego Él se la regala gratuitamente a quien le place hacerlo. No hay forma alguna de que el hombre pueda adquirirla. Entonces, cuando Dios les pone condiciones, no significa que Dios sea malo o que Dios no los ama tanto como quizás nosotros amamos a nuestros hijos. No, significa que Él es justo.
mucha gente no tiene ningún problema en escuchar que Dios es bueno, pero tienen problemas escuchando que Dios es justo. Porque de alguna manera piensan que un Dios justo no puede ser bueno. Pero lo que no pueden ver es que si Dios es bueno, necesariamente debe ser justo, ¿verdad? Porque si Dios dejara ir libre al culpable, sin ningún pago por la deuda del culpable, ¿cómo puede ser bueno si es cómplice del malo? ¿Se entiende? Para que Dios sea bueno, tiene que ser justo. Para que Dios sea justo, tiene que ser bueno. Son inseparables esos atributos. Entonces aquí podemos ver, les dice Dios, ustedes van a ser mi tesoro. Dice, serán para mí un reino de sacerdotes. En el concepto de ellos, ¿qué era un sacerdote? Bueno, Jetro era un sacerdote de Dios, ¿verdad? Vimos que sería del mismo orden que Melquisedec. Sacerdote era Melquisedec era otro sacerdote. Pero también había sacerdotes egipcios. Los israelitas están muy acostumbrados al término sacerdote. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes? Eran los portavoces de un dios o eran los que se comunicaban con ese dios. Y como los egipcios tenían muchísimos dioses, había muchísimos sacerdotes. Entonces cuando les dice, ustedes será para mí un reino de sacerdotes, los israelitas entienden. En Egipto, si tú querías un favor de algún dios en particular, tenías que llevar una ofrenda y tenía que ser esa ofrenda recibida en el templo del dios al que estás adorando y el sacerdote tendría que recibir tu ofrenda. El sacerdote es el que tiene acceso a ese dios y no el hombre común y corriente. Así que lo que Dios les está diciendo es, ustedes no van a necesitar a nadie para llegar a mí, van a poder llegar directamente, van a poder estar conmigo. Sí y solo sí, obedecen completamente y cumplen mi pacto. Ahí está el problema, ¿verdad? Ahora, esto de que serán sacerdotes nos debe recordar lo que Pedro dice de los cristianos. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Fíjate, lo que los israelitas se les condicionó, a nosotros se nos dio gratuitamente. ¿A Moisés se le condicionó? No, a Moisés se le dio gratuitamente, ¿verdad? ¿A los israelitas se les está condicionando? Sí. ¿Por qué? Podemos ver claramente cómo también en el caso de Abraham, aunque es una demanda justa de que seamos obedientes a Dios, no es una condición para ser salvados. De hecho, Abraham fue llamado mientras estaba en corrupción, ¿verdad? De su tierra y su parentela, de ahí lo llamó Dios afuera. No le pidió que obedeciera primero una serie de cosas para poder ser posesión de Dios, no. Dios le dio a Abraham lo que Dios quiso sin pedirle nada a cambio. Pero aquí a los israelitas les está diciendo, si cumples, si obedeces, entonces serás mi especial tesoro. Y una nación santa, dice también, la palabra santa en hebreo, apartado de, ¿verdad? Lo mismo que en griego, separada de todas las naciones, diferente de todas las naciones, y eso sería inevitable, ¿verdad? Porque si van a obedecer completamente a Dios, si van a servirle a Dios, obviamente jamás serían como ninguna otra nación en la tierra. Entonces, cuando él dice será una nación santa, también eso está sujetado a la condición, si obedecen. Luego le dice, comunícales todo esto a los israelitas. Y bueno, ahí va Moisés para abajo, ¿verdad? Fue subiendo, no hasta arriba, como consideran los comentaristas. Dios le dijo, y luego baja. Y otra vez vuelvo a la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué ese ir y venir? ¿Por qué no vas? Ahí estando abajo, Dios le dice a Moisés y Moisés le dice a los demás. Bueno, hay un propósito, pero ahorita lo vamos a leer. Éxodo 19, 7 al 8, a Moisés obedece. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió una sola voz, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo. ¿Te imaginas? A ver, déjame tomar un poco de agua. Digo, qué buena condición debe haber tenido Moisés a sus 80 años, ¿verdad? Porque subir el monte, aunque no haya sido todo el monte, y ir de subida, Dios te dice algo y luego bajas. Y luego el pueblo dice, ok, bueno, ahora voy para arriba para otra vez para decirle adiós. Dicen, si fuera mexicano ya se hubiera quejado. Mira, dice, volvió y convocó a los ancianos del pueblo. ¿Por qué a los ancianos? Son los representantes, ¿verdad? Para exponerles todas las cosas, todas las palabras que el Señor les había ordenado. Y todo el pueblo respondió una sola voz, cumpliremos.
¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Moisés convoca a los ancianos, le comunica a los ancianos lo que Dios dijo, las condiciones para que sean su pueblo su especial tesoro. Y luego los ancianos, a su vez, pasan la voz. Recordemos que ya había jueces. Quizás los jueces pudieron haber sido usados, convocados por los ancianos, comunicado y luego extendido el mensaje. No se nos da el detalle. Pero ¿cómo le dices a tanta gente? Entonces Moisés ahí estuvo esperando, ¿verdad? Le dice a los ancianos corren la voz. Bueno, que todos les digan cómo está el asunto, y que se aclaren dudas. Oye, ¿pero qué significa esto? Ah, mira, sí, pone en clave el asunto, y no, pues que sí. Que llegue todo el mensaje otra vez, vaya corriendo a los ancianos, y luego los ancianos le dicen a Moisés, todos dicen que no hay problema, que vamos a cumplir. Y eso demuestra la enorme ignorancia de los israelitas. ¿Por qué? Porque ¿quién podría cumplir todo lo que Dios les ha mandado que hagan? Nadie. En eso consiste el pacto. Que ellos piensan que sí pueden, pero se van a dar cuenta que no pueden. Y lo vamos a ver un poco más adelante. No nada más con su desobediencia, sino con las provisiones que da Dios otorgándoles sacrificios. El punto es que estos israelitas se parecen a los cristianos recién convertidos. Me parece que ese es el proceso natural del cristiano. El cristiano recién nacido de nuevo, hay muchas cosas que no entiende. Sabe que es salvo, sabe que no es la misma persona, sabe que Dios lo ha limpiado de muchas cosas, pero todavía no está consciente que no está del todo limpio. Como se siente tan limpio y tan diferente, piensa que ya no se va a equivocar nunca más. Piensa que puede vivir en santidad perfecta. Y se va a dar cuenta que no. A todos nos pasó. Espero que te hayas dado cuenta ya. Que no se puede. Que por más que te esfuerzas, te equivocas. Por más que te propones hacer solamente lo bueno, terminas haciendo lo malo. Y entonces algunos que todavía no descubren totalmente esta situación, como los israelitas, dicen, pues sí, mira, yo voy a obedecer a Dios, y piensan que ellos mantienen su salvación. Hay gente que piensa que la salvación se pierde, pero que si se portan bien la mantienen, ¿verdad? Así que están haciendo una especie de pacto condicionado. Dice Dios, yo te voy a salvar, pero sí, solo sí, te mantienes santo. Eso es lo que le está diciendo a los israelitas. A nosotros nos regaló la salvación, ya es un hecho. Dicen algunos, pero la puedes perder, Dios te la puede quitar si pecas. Pero todos pecamos. Dicen, ah, caray, sí. Bueno, pero si pecas mucho. Oye, cuenta los pecados que has cometido todos los días desde que naciste de nuevo. Ah, caray, no, pero si pecas feo. Dices, por favor. Si Dios es todopoderoso y Él ya ordenó tu salvación, ¿quién puede impedirle salvarte? Y si Dios nos ha dado el Espíritu como las arras de la promesa, la garantía, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, no hay forma de que Dios te quite la salvación. Pero tú tienes que entender que tú sigues pecando y que no puedes obedecer a Dios completamente. Ese es el problema de los israelitas. Dios les dice, mire, ustedes tienen que obedecerme en todo. Eso era más que suficiente para decir, Dios, no, ten misericordia de nosotros porque jamás vamos a poder hacerlo. Si tú no nos salvas, nosotros jamás nos vamos a poder salvar porque no vamos a obedecer al pie de la letra. Pero ellos no ven eso. Ellos dicen, todos dicen, está bien, suena justo. Claro que es justo, pero es imposible para nosotros, ¿verdad? Entonces todo el pueblo está de acuerdo en que pueden. Ahí el primer gran error. Dice así que Moisés le llevó el Señor la respuesta al pueblo. Va para arriba otra vez. Éxodo 19:9. El Señor le dijo, o sea, ya cuando estaba en el monte, ¿verdad? Voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho. Ahora, pausa. Aquí nos explica por qué Dios lo hace subir al monte y le habla desde ahí. ¿Para qué? Para que el pueblo vea que Dios solamente se complace en hablar con Moisés. Luego lo que va a hacer es presentarse en medio de una densa nube. Y luego dice, para que el pueblo me oiga hablar contigo. Y ahí hay dos sentidos mencionados, el de la vista y el oído. Van a ver a Dios en una densa nube y lo van a escuchar hablando con Moisés. Dice, y así tenga siempre confianza en ti. Dios está haciendo eso de llevar a Moisés arriba y de hablarle ahí para que el pueblo vea que Dios ama a Moisés y entonces confía en Moisés. Esto es muy importante porque han tenido muchos problemas y ya amenazaron con matarlo, ¿verdad? Pero sobre todo por lo que va a pasar un poco más adelante. Pero bueno,
Más adelante vemos eso con más detalle. Luego dice, Moisés le refirió al Señor todo lo que el pueblo había dicho. Pero pues sabemos que es totalmente innecesario, ¿verdad? Dios es omnisciente, ya sabe lo que vas a decir aún antes de que tú lo pienses. No era necesario que Dios escuchara de Moisés lo que el pueblo dijo, porque ya lo sabe. Pero fíjate, el amor de Dios al relacionarse con una criatura tan limitada como Moisés, como cualquiera de nosotros, y comportarse como si fuera uno de nosotros, ¿verdad? Dios ya sabe lo que van a hacer todos los israelitas. Y aún así tiene la paciencia y, pues, digámoslo, la humildad para relacionarse con Moisés en la manera en que Moisés pueda comprenderlo. Entonces fíjate cómo Dios le habla a Moisés y le dice, ve y diles. Y luego parece que lo está esperando, ¿verdad? Llega Moisés y luego, Dios le dice algo a Moisés y luego se pone a escuchar a Moisés. ¿Qué dijo el pueblo? Y le cuenta a Moisés lo que el pueblo dijo. Dios ya lo sabe, pero mira con qué paciencia se comporta con Moisés, ¿verdad? Se manifiesta a él de una manera perfectamente entendible, como si fuera un ser humano ilimitado como nosotros, a quien le tienes que ir a decir lo que otros dijeron. Es la forma en la que Dios ha elegido relacionarse con sus hijos, igual con nosotros. Y Dios continúa hablando, Éxodo 19, 10 al 13. Y el Señor le dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana, diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. Bueno, cuando dice, ve y consagra al pueblo hoy y mañana, consagrarlo tiene que ver con santificarlo, con ponerlo aparte. Pero sabemos que tú no te puedes santificar a ti mismo, ¿verdad? Lo vimos en el tema de la santidad. Tú no te puedes poner aparte a ti mismo, tú no te puedes despojar a ti mismo del mundo. Es algo que solamente Dios puede hacer por medio de su Espíritu Santo. Pero lo que les está pidiendo a ellos no es algo interno, sino algo externo. Y el comentario de Hélicos nos hace un resumen. Dice, la consagración o santificación del pueblo consistía en 3 cosas. Y esto no se demuestra propiamente en este versículo, sino a lo largo del libro. Consistía en 3 cosas. Bañarse, lavar sus ropas y abstenerse de relaciones sexuales. Cuando el pueblo se consagraba, esas son las 3 cosas que tenía que hacer. Bañarse, lavarse la ropa y abstenerse de relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque así le plació a Dios. Es una manera de decirles, ustedes tienen que externamente hacer algo que los haga ver que ya no son los mismos que eran al momento en que hicieron lo que se les pidió. Bañarse, no se bañaban frecuentemente, ¿verdad? Es obvio. Tenían que ir a echarse agüita, quitarse toda la tierra. Imagínate andar en el desierto todo el día con sudas y toda la tierra pegada. Báñate y lava tu ropa. ¿Cómo estaría la ropa, verdad, de toda esa gente? Bueno, lavan la ropa y no toques mujer. Abstente de relaciones sexuales. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice, en la cuestión del matrimonio, que no se nieguen el uno al otro, a menos que sea de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. Entonces, el abstenerse de la relación sexual era una manera de negarte a tus deseos básicos de la vida, obviamente del casado, ¿verdad? A sus deseos básicos, poner a un lado lo que es la carne y dedicarte a orar a Dios, a buscar a Dios. Entonces, báñate, ponte ropa limpia, lava tu ropa. Pues tenían una sola ropa, entonces tenían que lavarla y ponérsela, y deja la carne a un lado. Enfócate en estar con Dios. Es algo totalmente externo, ¿verdad? Y no se puede purificar por dentro ninguna obra externa. O sea, nada de lo que hagas te va a purificar por dentro. Lo único que te puede limpiar por dentro es Dios. Pero esa es la señal que les da, algo externo que les haga entender que para poder presentarse a Dios no pueden ser como son normalmente. Tienen que abstenerse de la carne y estar limpios por dentro, que sería bañados ellos, y por fuera, que sería la ropa. Es un símbolo de lo que es la santidad imposible para el hombre natural. Solamente es posible por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. O sea, tienen chance de 3 días, hagan eso, báñense, laven su ropa, y en esos 3 días, nada de relaciones sexuales. Esos son los requisitos que Dios pone para que se presente ante ellos el tercer día. Éxodo 19, 14 al 15.
En cuanto Moisés bajó del monte, consagró el pueblo. Ellos, por su parte, lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo, prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. Aquí no está mencionado directamente lo de bañarse, pero eso lo obtendremos de otros pasajes. Se llega el tercer día. Éxodo 19, vamos a leer del 16 al 22. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Pausa. Quisiera que nos imagináramos esa escena. ¿Me ponen por favor otra vez la imagen? Imagínate el monte Sinaí en la madrugada, o sea, como que apenas va amaneciendo, ¿verdad? Con truenos, relámpagos, una densa nube y todo temblando. Pregunto, ¿por qué Dios se manifiesta así? Digo, si Dios es amor, como dice la Escritura, ¿por qué mejor no se mostró un arco iris y venaditos y pajaritos revoloteando y las plantitas moviéndose contentas y un cielo azul, 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 con nubes blancas, regordetas? Eso es lo que relacionaríamos más con un Dios de amor, ¿no? Pero fíjate la manera en que Dios decide mostrarse. Truenos, relámpagos, una trompeta que se oía cada vez más fuerte. Esa no era una trompeta humana, ¿verdad? No había alguien ahí con una trompeta. No, era algo sobrenatural que estaban escuchando. Están viendo algo espantoso, algo terrible. Pero ¿por qué Dios decide manifestarse de esa manera? Regresemos al texto. Versículo 19, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y desde ahí le respondió en el trueno. Versículo 20, el Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde ahí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo, baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse, de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Fíjate, aquí está el contexto. Nadie se acerque a mí. Eso es lo que Dios está comunicando. Dios no tomó alguna manifestación que invitara a la gente a acercarse, no. Fue una manifestación que les dejaba en claro, no te acerques. ¿Por qué? Porque esa es la condición del hombre ante Dios. Están llenos de pecado y Dios es un Dios justo. Si quieres acercarte a Dios te va a fulminar. ¿Por qué? Porque Él es justo. Así que cuando se manifiesta con truenos, relámpagos y todo, fíjate bien, Moisés sube tranquilamente, ¿verdad? Y luego le habla y la trompeta se oye bien fuerte y todo sale abajo. ¡Ah! Pero Moisés tranquilo. ¿Por qué? Porque Moisés tiene una relación con Dios, el pueblo no. Moisés sube sin problemas. Dios le dice al pueblo, no suba nadie. ¿Cuál es la diferencia? Que Moisés ya había sido justificado. Oye, pero Cristo todavía no venía al mundo, todavía no pagaba por nosotros. Eso no tiene nada que ver. Una forma muy fácil de explicarla, fue puesto a la cuenta de Cristo. Desde la eternidad, desde el plan divino, Cristo ya había pagado. Dice en el Nuevo Testamento, el Cordero que había sido inmolado desde la eternidad. Dios no es afectado por el tiempo y lo que Dios ya ordenó abarca el principio y el fin del universo como lo conocemos. Así que, ¿cómo es que está perdonando los pecados de Moisés si Cristo uno se manifiesta en el tiempo? Porque Dios ya ordenó su salvación. ¿Se entiende? Dios, los pecados de Moisés, los puso a la cuenta de Cristo. Es decir, en la eternidad ya fueron perdonados, pero en el tiempo aún no se manifestaba Jesús en carne, ¿verdad? Aún no pagaba físicamente, pero eso ya había sido ordenado. Así que los pecados de Abraham, los pecados de Adán, los pecados de Abel, de Sed, de Noé, todos esos fueron perdonados por lo que Cristo iba a manifestar en el tiempo, pero que ya había sido declarado desde el principio, desde la eternidad. Entonces fíjate la enorme diferencia.
Eso es en gran medida el Evangelio. Estás en problemas con Dios porque eres pecador. La paga del pecado es muerte. Yo sé que mucha gente piensa que Dios es tan amoroso que no les va a pedir ninguna justicia. Es más, algunos dicen, sí, he cometido errores, pero eso ya quedó en el pasado. Si volvemos a la analogía del juez y está el asesino violador y dice, sí, juez, sí la violé y la maté, pero ya quedó en el pasado, tampoco lo van a dejar ir si el juez es justo, ¿verdad? Y a Dios no lo puedes sobornar, no le puedes ofrecer algo que no tenga, no lo puedes amenazar con algo. Dios es incorruptible, Dios es dueño de todas las cosas y Dios es todopoderoso, no le puedes hacer nada, no hay forma de que lo presiones para que te deje libre. Ahí está el problema, que si Dios viniese al mundo, todos perecerían, todos aquellos que no hayan sido perdonados y limpiados con la sangre de Cristo. Por eso, fíjate bien, Moisés tiene un entendimiento muy distinto al pueblo. Moisés sabe que ahí está Dios y están los relámpagos y tormentas, todo lo que está ahí, y Moisés sube sin preocupación. ¿Por qué? Porque sabe que Dios le ama. Sabe que Dios es justo, pero sabe que Él no tiene problemas. No entiende totalmente el porqué, ¿verdad? Porque no ha sido manifestado completamente. El apóstol Pablo dice que Cristo fue el misterio oculto por los siglos, pero tiene confianza para con Dios y entra libremente ante Él. Eso es lo que el apóstol Juan nos dice en su carta, podemos entrar al trono de la gracia, libremente, directamente. ¿Por qué? Porque ha decidido amarnos y perdonarnos. Entonces, el mensaje que le está dando al pueblo es, no te acerques a mí porque mueres. No te acerques a mí porque estás en pecado. Ese es el primer punto que se debe explicar cuando le hablas del Evangelio a alguien. Es lo que Pablo enseñaba, lo que Pablo predicaba, lo que Pedro, lo que los discípulos predicaban. Arrepiéntanse, porque Dios va a juzgarlos. Y si no te humillas ante el juez que ha puesto sobre todos, te va a dar lo que tus obras merecen, o sea, te va a destruir. Lamentablemente los cristianos han omitido eso del Evangelio y te hablan del amor. Cristo te ama, Dios te ama. Esa no es la forma en la que Dios se está manifestando a sí mismo con los israelitas. Ahí está lo horrendo del Evangelio pervertido de muchos. Que Dios ha elegido presentarse de esa manera para que a los israelitas les quede claro que no puedes presentarte con pecado ante Dios. Y ahora los que se dicen cristianos omiten todo eso y al monte le ponen el arco iris, los venaditos, las maripositas y pajaritos y las nubecitas regordetas para que la gente quiera venir. No, ¿tú crees que Dios está ahí manifestándose para que la gente venga? Es lo que dice totalmente lo opuesto, ¿verdad? Versículo 21, el Señor le dijo, baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse, de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Ahí está en claro la perfección y la justicia divina. Yo soy un Dios justo y si te quieres acercar te voy a matar. ¿Por qué? Porque te mereces la muerte. El Evangelio precisamente es la buena noticia de que por medio de Cristo puedes acercarte a Dios. Pero no, tristemente los cristianos lo han convertido la buena noticia en que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Qué triste. Pero bueno, versículo 23, Éxodo 19, 23, Moisés le dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido, pone un cerco alrededor del monte y conságramelo. ¿Qué está pasando aquí, verdad? Porque Dios le dijo, baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sé que se muera. Y Moisés le dice, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido, pon un cerco alrededor del monte y conságramelo. ¿Cómo? Sí, Dios le está diciendo, recuérdale al pueblo que no se puede acercar a mí. ¿Y qué le está diciendo Moisés? Dice, sí, ya nos encargamos de eso. Está muy claro, los israelitas no se les va a ocurrir venir o si se les ocurre me voy a enterar. Eso de poner un cerco tuvo que haber sido un grupo de personas vigilando lo que está pasando. No puedes pasar. No creo que hayan tenido materiales como para construir un cerco literal, ¿verdad? Están asegurándose, asegúrate Moisés que nadie venga al monte. Tenía que haber personas vigilando el paso. Y Moisés le dice, no te preocupes Dios, obviamente Dios ya lo sabe, pero está en esta interacción con Moisés. Sí, nos hicimos cargo de eso, no va a pasar. Es decir, se aseguraron de que eso no pase. Fíjate cómo Dios está hablando con Moisés al nivel de Moisés para que Moisés entienda
que Dios está esperando una respuesta de lo que le dijo. Aunque Dios ya lo sabe todo, se pone a nuestro nivel para poder tener un diálogo que podamos comprender, ¿verdad? Y luego, por último, versículos 24 y 25. El Señor le respondió, baja y dile a Aarón que suba contigo. Pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió esto mismo al pueblo. Ahora la pregunta es, ¿por qué menciona aquí los sacerdotes? Bueno, se está adelantando lo que va a pasar, ¿verdad? Está dejando en claro, desde la perspectiva de Moisés que lo está escribiendo, que nadie se podía acercar ni siquiera a los sacerdotes, pero aún los sacerdotes no han sido establecidos. Es decir, aún no ha sido nombrado Aarón como sacerdote ni su descendencia. Pero al lector que no está siguiendo, por ejemplo, cronológicamente, o sea, no va aprendiendo cronológicamente, sino que está viendo un relato de algo que ya sucedió en el pasado, que son los lectores de este libro contemporáneos a Moisés, aquí se les está especificando que ni siquiera los sacerdotes podrían acercarse. Porque acuérdate que más adelante vamos a ver que para que un sacerdote pueda entrar al lugar santísimo, tiene que ofrecer un sacrificio por sí mismo. Es decir, nadie en su naturaleza humana común y corriente, nadie puede acercarse a Dios libremente. Cosa que los cristianos sí podemos hacer. Libremente podemos acercarnos al trono de la gracia por la obra de Cristo. En este caso, ellos no pueden hacerlo. Y aquí se acaba el capítulo. Entonces, espero que podamos ver que una parte fundamental que Dios ha decidido mostrar a su pueblo, para que quede bien claro, es que Él es justo y que no puedes acercarte a Él con pecado. Eso es algo que siempre debe quedar en claro a todo aquel que busca acercarse a Dios. Dios es justo y no tolera el pecado. La única escapatoria que tienes a su justicia es que te humilles ante Él. Es todo. Es algo muy simple. El problema de la humanidad, Jesús dijo, el problema de los hombres es que la luz vino a ellos, pero ellos amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. No podemos pervertir el Evangelio convirtiéndolo en una noticia falsa, buena a los ojos de mucha gente, pero falsa. En ningún momento la Escritura dice que Dios te va a sanar todas sus enfermedades o te va a dar una vida mejor. Dile eso al apóstol Pablo y cómo le fue. No, la buena noticia es que no vas a ser juzgado según tus obras, sino según las obras de Cristo. Y por eso vas a ser declarado inocente si te humillas ante Él. Él va a juzgar el mundo y te va a juzgar por todas las cosas que has hecho. Y un solo pecado merece la condenación. Estar con Dios es lo mejor que puede pasarte. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Estar sin Dios es lo más horrendo que puedas imaginar. ¿Por qué? Porque vas a estar privado de todos los atributos de Dios. La paz, la paciencia, la benignidad, la justicia, la bondad, la rectitud, no sé, todo lo que puedas o se te ocurra que podemos experimentar nosotros en este mundo, que tiene que ver con un atributo divino, imagínate que no tienes nada de eso. Es un desastre total. Entonces, hablemos de Dios tal como Él es. Que no te preocupe si la gente le va a interesar o no. En ningún momento se nos ha ordenado que hagamos el Evangelio atractivo. Lo que se nos ha pedido es que prediquemos fielmente el Evangelio. La buena noticia es que nosotros no convertimos a nadie. Y la conversión de una persona no depende de qué tan bonito adornemos el Evangelio. No. Depende de Dios, que ha definido un día y una hora para los que han de ser salvos, y que te demanda a ti que lo digas de forma correcta, de forma fiel a lo que dice la Escritura. Cuando alguien busca a Dios, tienes que decirle eso. Tienes serios problemas porque no te puedes acercar a Dios en pecado. Necesitas ser perfecto y no puedes. Pero Dios ha estipulado y ha permitido un medio, un solo medio, Jesucristo hombre, que murió por nosotros y fue resucitado. Y ha sido puesto a la diestra del Padre y va a juzgarnos. Si te humillas ante Él hoy, cuando Él juzgue, vas a ser librado. Esa es la buena noticia del Evangelio. Si la persona está buscando, no, pero es que yo lo que quiero es que me sane, no está buscando a Dios, está buscando lo que puede recibir de Dios. Es que yo tengo muchos problemas y si yo me humillo me los va a quitar, no está buscando a Dios, no tiene conciencia de que es un pecador, está buscando los beneficios.
No tienes por qué decirle a esa persona que nació de nuevo porque hizo una oración. No. Lo primero que tiene que ser una persona para saber que realmente Dios la está trayendo a sí mismo es que va a decir, soy un pecador y necesito que Dios me cambie. Es decir, humíllate ante Él, ruégale que te perdone y vive de acuerdo a lo que Él enseña. Y no va a tener ningún problema en aceptarlo porque lo va a ver como un enorme tesoro. La perla de gran precio, dijo Jesús. El tesoro escondido en un campo. Y cuando alguien lo encuentra, vende todo lo que tiene con tal de tenerlo. Eso es lo que deja en evidencia aquel que ha nacido de nuevo. Que al momento de presentarle a la única esperanza, al único Salvador, lo recibe con los brazos abiertos, totalmente agradecido, porque sabe que es lo único que puede salvarlo. Y no le va a importar si Dios lo sana o no lo sana, si le quita sus problemas, si le da dinero o no le da dinero, si lo mata en ese mismo instante. No le va a importar porque acaba de obtener lo más valioso que hay en todo el universo, a Jesús. Así que, bueno, nos quedamos aquí. Recuerda que hay que mostrar a Dios con fidelidad a su palabra, dejar en claro quién es, no para meterle miedo a la gente, sino para que entienda su condición. Si desprecia el mensaje, sabemos que Jesús dijo, si los desprecian a ustedes, me desprecian a mí. Si recibe el mensaje, podrás saber con toda claridad que no fuiste tú, sino Dios atrayendo a las personas a sí mismo. Pero no queda todo ahí, ¿verdad? Porque Jesús también nos enseñó en la parábola del sembrador que hay personas que aceptan el mensaje con gusto, pero después se apartan. Así que no nada más es ese momento, sino decirles, congrégate, estudia, ven, te explico, te ayudo, lo invitas a la iglesia, no puede venir físicamente, pues lo invitas a las transmisiones en lo que nos podemos volver a congregar y él va a tener un hambre insaciable de Dios y va a tener muchas dudas y va a querer leer más y saber más de Dios y entonces puedes ver que fue una semilla que cayó en buena tierra. Así que bueno, vamos a orar para terminar. Señor, gracias por tus misericordias. Gracias porque no te buscábamos y tú viniste a nuestro encuentro. Gracias porque te despreciábamos, Padre, pero tú nos amaste. Gracias porque cuando éramos tus enemigos, Señor, tú decidiste regalarnos tu justicia. Justicia que tú adquiriste con tus propios medios, pero que nos la diste gratuitamente a nosotros. Y ahora somos sacerdotes tuyos, Señor, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar sus virtudes. Concédenos, Padre, ser fieles al momento de hablar de ti. Concédenos de predicar con fidelidad tu evangelio, Señor, que tengamos una conciencia limpia de que no estamos tratando de adornarlo, tratando de hacerlo atractivo, sino que nos enfocamos en ser fieles a tu palabra, para que tú hagas la obra con quien te plazca, para que traigas a tus pies a quienes has escogido, Señor, y que permitas que se desvíen de tus caminos aquellos que no has elegido, Señor. Nosotros no podemos ver quiénes son, pero tú lo sabes. Lo único que te pedimos es que nos uses para llevar tu palabra, el evangelio, a aquellos que no te conocen, y sana doctrina a los que ya te conocen. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, gracias por tu paciencia y tu misericordia para con nosotros. Amén. Muy bien. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, escríbela ya sea en los comentarios de Facebook o YouTube, obviamente mientras estamos en la transmisión en vivo, ¿verdad? He visto por ahí que algunos están escribiendo, haciendo preguntas, pero ya al día siguiente o horas después de que terminamos, y esas preguntas no las estamos respondiendo. Los que tengan preguntas, pues los invitamos a que se inscriban al grupo de preguntas y respuestas que hacemos todos los jueves a las 7, o sea, mañana, si Dios lo permite, estaríamos a las 7 en esa sesión por medio de YouTube. Si te interesa participar, mándanos un mensaje a Árbol Plantado en Facebook, te hacemos llegar las instrucciones, es totalmente gratis, nada más necesitamos explicarte cómo poder agregarte. Para los demás, los que están ahorita acompañándonos en vivo, pues pueden aprovechar para hacer sus preguntas. ¿Hay preguntas? Sí, buenas noches, pastor, y Buenas a noches. todos los que nos escuchan. Dice, pastor, ¿puede ser un volcán el monte? Un portal. O un volcán, o sea que si el monte podría ser un volcán. Un volcán. No hay ningún registro de volcanes en esa región. Si fuese identificado un volcán como tratando de justificar o ver de un punto de vista materialista los relámpagos y la nube y la apariencia de fuego,
pues me parece que es innecesario, ¿verdad? Porque si el primer versículo de la Biblia lo crees, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, si ese lo crees, yo no le veo ningún problema en que Dios se haya manifestado en una densa nube con apariencia de fuego y que sea temblar el monte. Es decir, no es necesario tratar de encontrar un volcán para darle sentido a lo que Dios hizo, porque si el primer versículo de la Biblia es cierto, lo demás, cualquier otra cosa, como dirían los extranjeros, es pan comido, ¿verdad? Ok. Otra pregunta dice, Dios dijo que si cumplimos todos sus mandamientos nos será un pueblo de sacerdotes. Uh-huh. Nadie puede cumplir esa condición, o sea, cumplir todos sus mandamientos. Uh-huh. Te dice, la pregunta aquí dice, ¿por qué parece absurdo? El hecho de que Dios te pida algo que no puedas hacer, me imagino que se refiere a eso. Bueno, velo de esta manera. Imagínate que tú trataste de construir algo, un dispositivo que le va a hacer la vida muy fácil a las personas. Y tú vas a pedir una retribución a cambio de ese dispositivo. Tú, en un caso humano como nosotros, inviertes tiempo, esfuerzo, tu conocimiento, tu experiencia en ese dispositivo, y luego vas y le dices a la persona, mira, he dedicado muchos años de mi vida para hacer este dispositivo que te va a hacer la vida más fácil, lo único que te pido es que me des un precio justo. Y quizás el precio justo para este aparato, esa persona no lo puede dar, ¿verdad? No te puede pagar. ¿Te parece justo que tú bajes el precio para que él pague? ¿O eso ya es una injusticia, que te den menos de lo que tú invertiste para poder hacer ese aparato? Bueno, en esa perspectiva, ponlo en Dios. Dios es un Dios justo. Y para que tú puedas estar con Él, tienes que ser perfecto. Si Dios determinara que ya no se requiere ser perfecto para estar con Él, entonces Dios dejaría de ser justo. ¿Puede Dios, que es justo, dejar de ser justo? Claro que no. Si Dios ya no es justo, o si Dios fuese menos justo, ya no sería Dios. Entonces, si para nosotros, humanamente hablando, vemos, es injusto que me des menos de lo que yo invertí, o sea, es injusto que me generes pérdida, bueno, qué absurdo sería que Dios dejara de ser tan justo como es para que tú puedas estar con Él. Dios no tiene ninguna necesidad de ti, tú tienes una necesidad de Él. Entonces, Dios te está pidiendo lo que es justo, deja de pecar. Él sabe que no lo puedes tener, pero eso no significa que Él va a dejar de ser Dios para que tú lo tengas. ¿Cómo resolvió Dios esto? Él mismo, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, toma carne y viene y paga el precio. ¿Se entiende? Esto que parece absurdo, que te pide algo que no puedas cumplir, bueno, es un problema para nosotros, pero no para Dios, porque lo que Dios hizo es que Él mismo pagó la deuda, entonces se le ofrece gratuitamente a quien Él quiere. Pero el hecho de que te pide algo que no puedes pagar, en nada es absurdo, es justo. Así de simple, no sé si me explico. Ok, siguiente pregunta, dice, Moisés y otros personajes fueron salvos y justificados. ¿Hay alguna relación de esto con Efesios 4:8 que dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad? No, cuando dice que subió a lo alto llevando cautiva la cautividad se refiere a Jesús cuando ascendió. Y llevar cautiva la cautividad se refiere a que en su ascensión, como dice la carta a los Hebreos, entró al tabernáculo, al verdadero, no a la copia que hizo Moisés, y con su propia sangre ofreció un sacrificio por todos los pecados del mundo. Entonces, al decir que cuando ascendió llevó cautiva la cautividad, significa que él, al vencer a la muerte, resucitar, al vencer sobre Satanás, él se llevó cautivo a lo que nos tenía cautivos, Satanás y la muerte, y las venció ofreciéndose él mismo como sacrificio. No tiene nada que ver directamente con Moisés y los personajes del Antiguo Testamento. Ok, aquí esta es como una réplica de la pregunta anterior. Uh-huh. Dice la persona, bueno, la pregunta en principio de que por qué parecía un absurdo, ¿verdad? Uh-huh. Dice, ¿por qué dice usted ahorita en su oración preliminar que somos sacerdotes, nación santa, siendo que no somos sacerdotes, ya que un sacerdote debe conocer a la perfección la ley de Moisés? O sea, ¿cómo? Ok. El sacerdocio no tiene que ver necesariamente con la ley de Moisés. Por ejemplo, Melquisedec y Jetro y Jesús. Jesús obviamente conoce a la perfección la ley de Moisés,
pero tanto Jetro como Melquisedec son previos a la ley de Moisés. Ahora, lo que nos dice también el Nuevo Testamento es que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y como el sacerdocio es previo a la ley de Moisés, entonces el sacerdocio no es algo exclusivo a la ley de Moisés. El sacerdocio es aquel que se presenta ante Dios en el contexto cultural de aquella entonces, de cómo se entendía, es aquel que se presenta ante Dios, tiene la autoridad, la capacidad y la libertad de hacerlo porque Dios lo ha recibido. Y, como vemos, podía, en el caso del sumo sacerdote en los israelitas, en el sacerdocio de Aarón, ellos podían entrar al lugar santísimo, presentarse ante Dios y obtener algo de parte de Dios, que era el perdón del pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando dice que todos nosotros somos sacerdotes y nación santa, obviamente entendemos el conflicto de los cristianos que dice el apóstol Juan, que aún no se manifiesta lo que hemos de ser. Es decir, fuimos renovados. Pablo nos dice en la carta a los Romanos, somos nueva criatura, ¿verdad? Por dentro somos un hombre nuevo, pero estamos sujetos a este cuerpo. Ahora, cuando nos dice que somos sacerdocio y nación santa, el sacerdocio tiene que ver con este rol especial ante Dios que Dios nos ha concedido gratuitamente, como se lo concedió a Melquisedec, como se lo concedió a Jetro. Y después en la ley de Moisés hay algo condicionado, que ni Jetro ni Melquisedec hicieron. Nosotros en Cristo tampoco estamos bajo la ley de Moisés, porque la ley de Moisés es condicionada a tu obediencia. Según la Escritura, en el Nuevo Testamento nosotros estamos en el pacto de gracia, un nuevo pacto, donde Jesús ya hizo todo. Y nosotros somos fieles y somos santos, no para ganarnos algo, sino por gratitud a lo que Dios ya nos dio. Entonces, cuando Pedro nos dice que somos real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios, está haciendo referencia a lo que Dios les había propuesto a los israelitas, condicionado, pero que a nosotros se nos regaló. Pero en ningún momento está ligado a la ley de Moisés, porque ya no estamos bajo la ley de Moisés. Ok. Dice, en una ocasión escuché que nosotros también nos acercamos por un interés que es por salvarnos, que al final todos se acercan por un interés. ¿Me podría explicar esa parte, porfa? Gracias. Bueno, ese comentario bíblicamente es incorrecto, es decir, ninguno se acerca a Dios para salvarse. La Biblia en Romanos capítulo 2 o 3, ya se me fue, dice, no hay bueno ni uno. No hay quien busca a Dios, no hay quien haga lo bueno. Jesús dijo, esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Entonces, bíblicamente hablando, ningún hombre se acerca a Dios por voluntad propia, así que ningún hombre busca la salvación. Entonces, ¿cómo explicamos que algunos están buscando a Dios? Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trajera el Padre. Y la palabra trajere, ahí en griego, es arrastrado. Es decir, si nosotros somos enemigos de Dios y no queremos nada con Dios, cuando una persona está buscando a Dios genuinamente, porque sabe que es un pecador, sabe que hay algo mal en él, pero todavía no entiende qué pasa y está buscando a Dios, eso es lo que Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trajere. Dios lo está trayendo hacia él mismo, y es Dios quien te convierte, no eres tú quien le pide a Dios convertirse, porque tú no buscas lo bueno, Dios te regenera y te hace una nueva criatura. El ejemplo más claro es el apóstol Pablo. Rumbo a Damasco, Jesús se le aparece, lo tumba, y lo primero que dice Pedro es ¿quién eres, Señor? La palabra Señor es la forma en que se refieren en griego al amo de al amo de los esclavos, y refiriéndose a Dios al amo de todo. Curios. Pablo en un instante fue convertido. Jesús no le preguntó si quería o no quería, no le dijo, oye, aquí estoy, abre la puerta, nada de eso. Lo convirtió en el instante. Abraham no buscaba a Dios y Dios le dijo a Abraham, sal. Moisés no buscaba a Dios y Dios le dijo a Moisés, ve a Egipto. Podemos ver claramente que ninguno de nosotros busca a Dios para salvarse. Pero sí hay personas, y muchas veces nosotros también cometemos un error de tratar de chantajear a Dios, y de con tal de que nos dé lo que queremos, estamos dispuestos a obedecerle o a portarnos bien para obtener algo, y eso es tratar de engañar a Dios, pero no se puede. Entonces, en esencia, nadie busca a Dios, lo dice la Escritura. Y cuando hay alguien que se acerca por interés, bueno, no puede engañar a Dios. Ahí están Ananías y Zafira, que mintieron sobre el terreno que vendieron para poder quedar bien supuestamente ante Dios y ante los hombres, y Dios no se los permitió y los condenó en ese mismo instante, ¿verdad? Los juzgó, les dio la muerte que su pecado merecía. Entonces, ninguno de nosotros buscamos a Dios, es Dios quien nos salvó cuando Él lo consideró necesario y pertinente según sus planes, y de ahí, si de repente tratamos de engañarlo, es imposible, y Dios nos va a disciplinar por ese tipo de cosas, porque si somos hijos, la Escritura dice claramente, la disciplina es para los hijos.
que dice, la siguiente dice, hay algunos fenómenos meteorológicos en el cielo que los científicos los han llamado cielomotos, que provocan sonidos como de trompeta. ¿Podríamos decir que Dios provocó esos fenómenos para comunicarse con Moisés en aquella época? ¿O qué piensa el pastor de esos fenómenos en estos tiempos? Mira, cualquier intento, eso es lo que yo creo, cualquier intento de hallar una justificación a lo que Dios hizo, me parece innecesario. Porque si Dios quiere que todos oigan una trompeta, Dios no está limitado a usar un fenómeno natural para poder cumplir sus planes. Por ejemplo, ¿qué fenómeno natural usó para que Jesús caminara por el agua? ¿Qué fenómeno natural? Es que, mira, se puede caminar en el agua si esto pasa. No, no hay forma. Simplemente lo hizo. ¿Cuál fenómeno natural usó Dios para resucitar a Lázaro? ¿Cuál fenómeno natural usó Dios para que cuando Elías le pidió descendiera fuego? ¿Cuál fenómeno natural usó Dios cuando envió fuego y azufre para destruir Sodoma y Gomorra? No hay sentido. O sea, Dios hace lo que le place porque Él es soberano. Y aunque puede haber ciertos fenómenos que producen algo similar, no por eso vamos a pensar que eso es algo que restringe a Dios. Y si Dios quería hacer algo, tuvo que haber usado ese fenómeno. No es necesario. Si Dios es todopoderoso y es soberano, hace lo que quiere como le plazca. Así de simple. Puede hacer que todos, ya sabes que el sonido son más que vibraciones, ¿verdad? Las vibraciones en el aire. Entonces no necesitas un fenómeno especial para que tú oigas algo. Basta con que Dios ponga esas vibraciones cerca de tu oído y todos la oyen. Así de simple, ¿verdad? ¿Dios puede hacer eso? Claro. Dios, es más, puede decirte todavía más simple. Porque esas vibraciones que te llegan al oído, el cerebro las interpreta. Si el cerebro no las interpreta, no las escuchas. Dios pudo haber puesto en las mentes de cada uno de ellos ese sonido sin que hubiera alterado para nada el aire ni el cielo. ¿Me explico? Dios es tan creativo como lo puedes ver en el universo y no tiene ninguna restricción, así que no es necesario tratar de encontrar un medio para justificar cómo Dios lo hizo, porque Dios de la manera más simple lo pudo haber puesto en el cerebro de cada uno sin ningún problema. Ok, dice la persona, son dos preguntas de la misma persona, dice, en el versículo 18 dice que había descendido Dios y en el 21 volvió a descender. Dice, si ya había descendido, si ya había descendido o no era el mismo monte. Y pregunta que si el monte Sinaí y el Horeb es el mismo. No. Acuérdate que cuando estaba Horeb, estaban allá por Refidim, cerca, y ahora están en Sinaí, ¿verdad? Así que hay una separación entre ellos. Ahora, en cuanto a que descendió 2 veces, pues podemos ver que descendió cuando estaba con Moisés y Dios les advirtió y les dijo, en el 3er día vendré otra vez. Así que son 2 sucesos distintos. El mismo monte, pero 2 sucesos. Ok. Dice, después de la venida de Cristo... no, es que esa no es la pregunta, perdón. Sí, a ver. Dice, Jueces 5:5 dice que los montes se estremecieron ante la presencia de Dios. ¿Podríamos decir que los rayos y las nubes son manifestaciones de reverencia hacia la presencia de Dios por parte de la naturaleza de la creación? Bueno, eso jamás lo podríamos deducir bíblicamente, ¿verdad? Lo más que podemos decir apegados a la Escritura es que esa es la forma en la que Dios decidió manifestarse. Ahora, si eso en alguna forma significa que los relámpagos se doblegan ante Dios o que las grandes montañas se doblegan ante Dios, puede ser, pero ya lo estás viendo más como un símbolo, ¿verdad? Como que tratar de atribuirle conciencia a elementos naturales. Tendrías que verlo en una manera alegórica, ¿verdad? O tratar de comunicarle al pueblo como la enorme montaña aún ante la presencia de Dios tiembla. Puede ser, pero viene a ser como algo que tú quieras aplicar, ¿verdad? Al momento de tratar de ponerte como un espectador de lo que está viendo. Claro, por supuesto, que si estás ahí y ves semejante montaña y ves que empieza a temblar porque Dios llega, claro que te comunica que Dios es tan grande que ni siquiera las montañas pueden permanecer quietas. Sí es algo que te transmite la grandeza de Dios, pero el por qué lo está haciendo así me parece que es simple. La respuesta más simple es, esa es la manera en que Dios quiso manifestarse,
de manera que les quedara claro, que es lo que dice, que ninguno se puede acercar a Él con pecado. Ok, siguiente pregunta dice, Pastor, somos llamados a ser santos, la cual ha mencionado que esta es gradual y también ha comentado que hay un cambio radical cuando Dios nos concede el arrepentimiento. ¿Cómo podemos conciliar estas dos cosas? Mira, lo vimos en el tema de santidad en fundamentos. Cuando Dios te hace nacer de nuevo, ya eres santo. Porque la palabra agios en el Nuevo Testamento es puesto aparte o separado de. Cuando Dios te hizo una nueva criatura y te hizo nacer de nuevo, ya fuiste santificado. Pero lo que podemos ver es que Dios, dice el que empezó la buena obra, la terminará hasta el día de Cristo. Todos llegaremos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Por medio de los ministerios y los dones que ha concedido Dios. Entonces, en el sentido estricto de la palabra santo, tú eres santo desde que Dios te hizo nacer de nuevo. Ahora, ese nivel de santidad es inicial, porque Dios en su soberana voluntad ha diseñado todo un proceso que tú vas a pasar por el resto de tus días para ir creciendo en la estatura de Cristo, hasta un punto que Dios puso como final, que no vas a llegar a la estatura de Cristo, porque eso se va a cumplir hasta la resurrección de los muertos. Entonces, tú, en el sentido estricto de la palabra, eres santo desde que naciste de nuevo. El llamado es que vayas creciendo en santidad, de la santidad inicial que Dios te dio, que todos lo debimos haber experimentado. Por ejemplo, yo puedo decirte, yo fumaba, tomaba y hacía muchas cosas incorrectas, y el momento en que Dios me hizo nacer de nuevo, en automático aborrecí todo eso y jamás lo volví a hacer. Jamás he vuelto a tomar, ni siquiera por gusto, ni fumar, y me gustaba mucho. Dios me lo quitó totalmente, pero muchas otras cosas no me las quitó. Seguía teniendo problemas de egoísmo, problemas de envidia, y fui descubriendo que eso seguía en mí. Y mi trabajo, mi responsabilidad es luchar contra esas cosas, morirme a mí mismo y hacer lo que a Dios le agrada para crecer en santidad. Entonces, inicialmente eres santo con un nivel de santidad básico, por así decirlo. Y tu llamado, tu obligación es ir creciendo cada vez más a la estatura de Cristo. Así que no hay ningún conflicto, ¿verdad? Es gradual, pero desde el punto que Dios te dio como inicial. Bien, dice, mi pregunta es, según el Nuevo Testamento, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿A qué ley se refiere? A la ley de Moisés en el sentido de la ceremonial y la civil, ¿verdad? Especialmente la ceremonial, porque la ley civil, pues desde que dejó de ser un Estado, pues nosotros somos gentiles bajo un gobierno totalmente ajeno a eso, no tenemos por qué seguir la ley civil de Moisés, ¿verdad? La ley ceremonial, Pablo es claro que todo eso apuntaba, era sombra de lo que iba a suceder. Y una vez que Cristo lo cumplió, ya no tenemos por qué seguir ofreciendo sacrificios. El sacrificio apuntaba a Cristo. Si Cristo ya lo cumplió, y como dice la carta a los Hebreos, es un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, ya no tenemos por qué estar haciendo todas esas cosas que era sombra de lo que iba a venir. Pero la ley moral, todo lo que tiene que ver con nuestras obligaciones, con lo que Dios demanda de nosotros, no mentir, no robar y todo eso, eso sigue vigente. Entonces, la ley de Moisés la descomponemos en 3 grandes bloques. La civil, que es cómo se, por ejemplo, cuando un buey de una persona corneaba al otro, cómo tenía que pagarse, todo el sistema de justicia no aplica para nosotros porque no vivimos bajo el Estado de Israel, ¿verdad? Como en aquellos tiempos. La ley ceremonial, sacrificios, ofrendas, holocaustos, todo eso tampoco aplica para nosotros porque Cristo ya lo cumplió. Pero la ley moral, esa sigue vigente. No como algo que tenemos que cumplir para salvarnos, sino algo que hacemos como consecuencia del agradecimiento por la salvación que ya nos dio. Ok, pastor, ya se terminó el tiempo y hay una pregunta más. Vámonos ¿Sí? de pilón la pregunta esa. De hecho, es de la misma persona que preguntó que en una ocasión había escuchado que nos acercábamos por interés para salvarnos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ella dice, entonces, ¿cómo damos el Evangelio de Salvación para que no nos digan que nos acercamos por un interés? Porque al decir, arrepiéntete para que seas salvo, ahí nos dicen que es un interés. ¿Cómo podemos responder? Ya entendí. No, pero es que, fíjate, también dije que nadie puede venir Cristo dijo, nadie puede venir a mí si no lo trajera el Padre. Entonces, cuando una persona dice que está buscando a Dios, tenemos que asegurarnos que es a Dios a quien está buscando. ¿Y cómo hacemos eso? Tratando de hacerle consciente de su pecado. Mira, yo he tenido muchas personas que han venido y dicen que están buscando a Dios.
Y cuando les pregunto que qué es lo que busca de Dios, le dices que mira, tengo una familiar enfermo o tengo muchos problemas en mi matrimonio. Ok, eso no es un síntoma de que está buscando a Dios, pero yo puedo equivocarme, ¿verdad? O sea, desde mi perspectiva, nadie está diciendo yo busco a Dios porque tengo problemas y quiero a Dios, no. Están diciendo quiero que mi matrimonio esté bien o quiero que mi familiar ya no esté enfermo. Entonces, lo que hay que hacer, y es una obligación para todo el que quiera predicar el Evangelio fielmente, es decir, bueno, no puedes acercarte a Dios porque tienes un serio problema, que es el pecado. Y Dios no tolera el pecado porque Dios es un Dios justo. Pero, para que tú puedas acercarte a Dios, tienes que librarte del pecado. Y eso no se puede hacer a menos que te humilles ante Jesús. Humillarte ante Jesús es decir, renuncio a mi propia vida. No voy a hacer lo que yo quiero, sino que Él quiere. Y no hay ninguna promesa. No hay ninguna promesa en cuanto a que te va a ir bien, o cuanto que tu familia va a sanar, o que tu matrimonio se va a restaurar. No hay nada de eso. Lo que Dios te ofrece es una vida eterna con Él. Así que si te humillas a Cristo, vas a pasar la eternidad con Dios. Si no, vas a ser juzgado según tus propias obras y vas a pasar la eternidad sin Dios. Y vas a esperar la respuesta de la pregunta, ¿verdad? Y si Él te dice, no, pues, o sea, entonces no va a sanar. A mí me ha pasado que me digan, no, pues lo que yo quiero es que me ayude con mis problemas. O bueno, pues es que eso, no, aquí no lo vas a encontrar, ¿verdad? Y a veces se van enojados, se van enojados. Se van a ir a otra iglesia donde les digan que sí, que Dios les va a dar un plan maravilloso y ahí se van a quedar. Pero no están buscando a Dios, ¿verdad? Cuando tú le dices a alguien, tienes un problema que es el pecado y la única salvación de librarte de tu propio pecado es por medio de Jesús, si Dios lo está trayendo, eso va a ser una excelente noticia para él. Y va a decir, no me importa si mi familia es sana o no sana, no me importa si mi matrimonio se restaura, yo quiero estar con Dios. Y entonces vas a tener claro, Dios trajo a esta persona para que escuchara el Evangelio y fuese salva. Cuando la persona dice, no, es que yo lo que quiero es que mi familiar sane, y entonces no me va a sanar, pues ahí te das cuenta que esa persona está buscando obtener algo de Dios y no está viniendo a buscar a Dios. Así que cuando tú le hablas del Evangelio, la Biblia dice que es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado. Pudo ser que viniera pensando en que va a sanar su familiar, pudo ser que viniera pensando que Dios va a arreglar su matrimonio, pero cuando tú le hablas del pecado y del Evangelio, ¿en qué consiste? La obra que solo el Espíritu Santo puede hacer es hacerle saber que es un pecador. Y a pesar de que haya venido porque quería algo, en ese instante va a renunciar a eso y va a estar dispuesto a hacer lo que sea con tal de recibir a Cristo, aunque Dios no le dé nada de lo que él quiera. Eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en la persona. Y es ahí donde te das cuenta si realmente Dios hizo la obra en él o si es una persona que viene a buscar un beneficio y ya, pero no está buscando a Dios. A eso me refiero, que cuando tú le explicas el problema del pecado, es ahí donde el Espíritu Santo lo debe convencer de pecado. Si lo convence de pecado y tú le explicas la solución que hay en Cristo, de feliz de la vida la va a aceptar, si no la va a rechazar. Entonces, nadie busca a Dios por su propia voluntad, pero cuando tú le hablas de la palabra, es el Espíritu quien convence de pecado y entonces sí va a creer a Dios. Pero no es algo que él quería originalmente, sino algo que Dios puso en él. Espero que me quede más claro esta explicación. Es todo, ¿verdad? Muy bien, acabamos con la sesión de preguntas y reitero la invitación para el día de mañana en nuestra sesión de preguntas y respuestas por YouTube a las 7 p.m. Si no perteneces al grupo, puedes inscribirte gratuitamente. Escríbenos un mensaje a nuestra página de Facebook, Árbol Plantado, y con gusto te hacemos llegar las instrucciones para que estés con nosotros el día de mañana. Es todo, cuídense. Sí, bueno, obviamente hace mucho que no le explicaba, qué bueno que me recuerda Humberto. Este grupo es para aquellos que están fuera de la ciudad o que no pueden congregarse con nosotros, pero debido a la situación actual, pues aunque vivas aquí cerca, no te puedes congregar con nosotros, así que estamos abriendo el grupo un poco más a aquellos que nunca habían venido a Árbol Plantado, aquellos que no son miembros de Árbol Plantado, que quizás acaban de encontrarnos y tienen preguntas, no importa que vivas aquí a un lado, por cuestión de que no podemos congregarnos físicamente, se está abriendo el grupo a todos ellos. Entonces, antes ese grupo pertenecía solamente a aquellos que estaban lejos de nosotros, en otros países, en otros estados. Incluso quizás muy alejados en nuestro estado, ¿verdad? Que era imposible que llegaran físicamente. Pero debido a la situación, estamos aceptando cualquiera, no importa de qué ciudad estés. Si no conocías de nosotros, si no te congregabas con nosotros y tienes preguntas, no importa que vivas aquí, les puedes hacer, te puedes agregar sin problema. Muy bien. Ahora sí,
Cuídense, descansen, espero en Dios que les ayude a ser diligentes, a cuidarnos como debemos y nos vemos mañana en la sesión de preguntas o el próximo domingo para continuar con el tema de gobierno de la Iglesia. Gracias.